Y vamos, Almudena, si me puedes poner el primer pasaje de la escritura que vamos a leer. Yo creo que es un pasaje que todos conocemos, es muy conocido por nosotros, por la mayoría de los que estamos en medio del pueblo del Señor. Es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera Dios amó tanto dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice la Escritura que nuestro Padre amó tanto al mundo que se entregó. Cuando nosotros hablamos del amor, yo sé que la mayoría de las veces hablamos de Eros, se me fueron los otros ahorita, pero la Escritura, cuando habla del amor del Padre, habla de Jabab, y dice que Jabab es una no es ese amor que hemos conocido como el amor de pareja, el amor filial, el amor de entre hermanos, sino es ese amor que da. Y nosotros vemos que el Padre dice que nos amó y entregó. Y no entregó cualquier cosa. El amor no entrega cualquier cosa. El amor de nuestro Padre entrega lo mejor. Y entregó a su único Hijo. Y a medida que el amor entrega, se va desarrollando aquella relación que va formando esos enlaces para que podamos ir creciendo en el amor. Ninguno de nosotros, mi esposo nos decía, cuando él nos compartió, ninguno de nosotros buscamos a Dios. Él nos buscó primero. Él pagó el precio primero para que nosotros llegáramos a Él. Y el amor del Señor ha sido tan grande que Él dijo, o sea, yo doy el primer paso, yo entrego, y entonces se va a crear entre nosotros esa relación de amor. Porque tú vas a ver, no te voy a decir, ay, te amo, ¿verdad? Muchas veces en el mundo escuchamos te amo y vemos que la gente hace todo lo contrario y daña, traiciona y todo lo que nosotros podemos ver en el mundo. El Señor dice, yo te amo y como te amo, me entrego. Y por eso dice que si nosotros no amamos, pues no hemos conocido al Señor, porque Él es amor. Y como Él amó, Él se entregó. Ahora quiero que podamos hablar un poquito sobre Israel. Yo quería compartir una palabra diferente y sin embargo el Señor me dijo, vas a continuar. Ya ven que hemos estado hablando de los procesos y de las armas que el Señor utiliza. Supuestamente yo tenía que compartir la palabra los domingos atrás y esta era la palabra que iba a compartir. Y me voy a casa y le digo, Señor, ¿qué quieres que comparte? Me dijo, vas a compartir esto porque habla de mi amor. Y esta celebración habla del amor de nuestro Padre. El amor es una de las armas que el Señor utiliza para procesarnos. Y es de todas las armas, es su arma favorita, su amor. Cuando nosotros pensamos en Israel, ¿qué se les viene a la cabeza cuando hablamos acerca de Israel? Era un pueblo ¿cómo? Puedes esperar respuestas. Era un pueblo terco, rebelde, selfish, egoísta. ¿Qué más tenía Israel? ¿Qué nosotros leemos en la Escritura? Idólatra. ¿Qué más? Que de continuo querían hacer el mal, dice la Escritura, que por más que el Señor intentaba acercarse a ellos, era rechazado, que cuando Él era el que quería ser el rey, ellos despreciaban al Señor y querían un rey como los otros, ¿no es cierto? Era un pueblo que no aceptaba nada de lo que el Señor quería darle y de lo que el Señor quería hacer con él. Tenían como momentos altos y bajos, ¿no? Como un cardiograma, electrocardiograma. ¿Sí han visto los electrocardiogramas que van arriba, abajo? Y así estaba el pueblo de Israel. Pero sin embargo, el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo idólatra, era un pueblo que hacía de continuo el mal,
y se parece a nosotros, ¿verdad? Dice la escritura, si podemos ir a la primera slide, Almudena, vamos a ir a Oseas 11, del 3 al 4. A pesar de que Israel podríamos decir que era lo peor, porque el Señor lo había hecho, lo había creado, lo había amado, dice la escritura en Oseas: yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de amor y de ternura. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Miren cómo el Señor habla y muestra su amor a Israel. Y voy a ir rapidísimo con Israel porque me quiero centrar en un punto específico referente a lo que estamos celebrando. Pero aunque el pueblo de Israel no quería, dice la escritura que el Señor lo atraía a él con sus cuerdas de amor. Él mismo se inclinaba para alimentarlo. Aunque ellos lo rechazaban, dice, él lo llevaba de la mano. Aunque el pueblo de Israel no quería, el Señor le mostraba su amor. Y hasta el día de hoy, esa nación permanece porque el Señor dio una palabra y le ha mostrado su amor y su cuidado. A pesar de que se han levantado en contra de esta nación muchísimas cosas, Él permanece, porque el amor del Señor está sobre Él y sobre cada uno de nosotros. De lo contrario, no estuviéramos aquí. Si podemos ir a la siguiente slide, Almudena. A pesar de todo lo que nosotros vemos en la escritura de Israel, miren lo que dice el Señor en Jeremías 31, 3 y 4. Dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te reedificaré, mi Virgen Israel, volverás a ser feliz y con alegría danzarás con panderetas. Te has ido, te has alejado, te has revolcado, pero yo te he amado con amor eterno, con amor eterno, no un amor que se acaba, no un amor que perece, sino un amor que es eterno para siempre. Y por eso es que vemos que esa nación sigue de pie, porque el amor del Señor no es un amor como el amor humano, no es un amor que cambia por lo que nosotros hacemos, sino que es un amor eterno. Te amo y te voy a amar hasta el final. Te amé desde antes y te voy a amar hasta el final. Y eso trae seguridad. Usted quiere comprobar que las promesas, que las palabras proféticas del Señor son verdad. Ve al pueblo de Israel. Él sigue en pie. Y ha hecho y ha deshecho. Pero hay una palabra profética sobre él que lo mantiene de pie, porque el que lo guarda no descansa. Y porque el amor de Él, a pesar de todo lo que ha sucedido, no ha cambiado y no cambiará. Su amor, dice la Escritura, que es eterno. Y aunque han pasado momentos difíciles, dice la Escritura que un día danzarán con sus panderetas. Y ya, bueno, ese es otro tema, pero bueno. Vamos a la siguiente slide, Almudena, por favor. Jeremías 3, 19 al 21. Dice: me dije a mí mismo, ¿cómo quisiera tratarlos como a mis propios hijos? Solo quería darles esta hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo. Esperaba, ¿con qué dice? ¿Si alcanzan a ver o no se alcanzan a ver? Esperaba con anhelo que me llamaran Padre. Y quise que nunca se alejaran de mí. Vuelvan a mí, hijos descarriados, dice el Señor, y les sanaré el corazón extraviado. Sí, ya vamos, responde el pueblo, porque tú eres el Señor nuestro Dios. El Señor habla y dice: he anhelado tanto que me llamen Padre, porque los he cuidado
olvidado, porque les sigo manifestando mi amor, porque les sigo mostrando mi amor día tras día, pero aún no han llegado a eso. Aún no han llegado a eso. Y Él dice, vuelvan a mí. No les dice, hey, aléjense de mí porque no los quiero ver más. Él los llama y les dice, vuelvan a mí. Hey, descarriados, hijos míos, vuelvan a mí. Vengan. Y yo, dice, les sanaré el corazón extraviado. ¿No es eso mismo lo que el Señor ha hecho con nosotros? Amén. No somos nosotros mismos los que hemos vuelto a Él y nos ha sanado nuestro corazón extraviado. No nos ha mostrado el Señor su amor, que aun cuando estábamos lejos, hemos tenido la oportunidad de regresar para que nuestro corazón, que estaba extraviado, que estaba confundido, que estaba perdido, pudiera ser sanado. Amén. Dile, gracias, Señor, porque has sanado mi corazón. Si podemos ir a la siguiente slide. Esto es en cuanto a Israel, porque quiero poner el fundamento de todo lo que el Señor ha hecho. Hermanos, porque muchas veces se nos mueve el piso, el fundamento. Creemos que el amor de Dios cambia. Y si nosotros vemos que desde el inicio el pueblo de Israel era increíblemente terco y duro, dice la Escritura, y el Señor no ha cambiado. No ha cambiado. Hay muchos que dicen que el Señor ya cambió a Israel y eso no hay manera de sustentarlo con la Escritura. No hay. Pero bueno, ese es otro tema. Dice la Escritura que su amor, ¿qué es lo que su amor hace en nosotros, mis amados? ¿Qué es lo que su amor ha hecho en nosotros? Ha quebrantado la orfandad. Ha quitado el sentido de rechazo de nuestras vidas. Nos ha conquistado nuestra voluntad. Y entender que su amor nos procesa, nos lleva a nosotros al descanso, a estar saciados y a sentirnos seguros en Él. Amén. Dice la Escritura, quebranta la orfandad y el sentido de rechazo. El Señor dijo, nunca los dejaré solos. Ustedes ya no son más mis siervos, ahora son mis hijos. Ahora me pueden llamar padre. Antes no teníamos padre. Antes estábamos lejos de Él, pero dice, ahora me pueden llamar padre. ¿Y qué es lo que hace qué es lo que cambia cuando un niño, hablando de lo natural, se queda huérfano y otra familia viene y lo adopta? El niño tiene los mismos derechos como si hubiera nacido de ellos, ¿no? Y cuando nosotros venimos al Señor, mis amados hermanos, y aquí es maravilloso, cuando nosotros venimos al Señor, muchas veces se nos ha dicho, ustedes eran el pueblo gentil y no tenían pacto. Y es una mentira, porque cuando venimos al Señor, ahora hemos sido hechos su pueblo. El Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas, solo Israel, todas las naciones de la tierra. Entonces el Señor dice, ven, antes no tenías padre, estabas lejos, pero ahora yo te voy a adoptar como mi hijo y voy a quebrantar esa orfandad. Voy a quitar la iniquidad para que me puedas ver como un padre, porque no me puedes ver como un padre a causa de la iniquidad y me ves como alguien que juzgo, alguien malo, alguien lejano. Pero cuando su amor penetra en nuestras vidas, viene y arranca la orfandad y el sentido de rechazo. Quizás todos nos han rechazado, quizás hasta nuestros padres en lo natural nos han rechazado, pero la Escritura dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Él nunca te abandonará. Amén. Y iba firmando esa paternidad, iba firmando esa seguridad en nosotros para que pudiéramos caminar seguros. Amén. Yo no sé si alguien más aquí ha tenido la experiencia de crecer de pronto sin papá o sin mamá, pero uno crece con muchas heridas en el corazón, marcas en el corazón, porque uno deseaba vivir lo mismo que los otros niños vivían con sus papás.
Yo no tuve la bendición de vivir con mi papá como tal, y puedo hablar de todas las marcas que uno lleva y de cómo hasta el día de hoy, en muchas de las acciones que uno hace, está implícito el hecho de que uno no tuvo papá y se arraiga en muchas cosas porque aún quiere, como que tiene esa marca que muchas veces es difícil, y uno cuando ya se va haciendo consciente, pues bueno, es trabajar en ello. Pero el Señor viene y dice: ven, ahora tú eres mi hijo, tú no eres mi siervo, tú no eres alguien lejano, eres mi hijo, y como mi hijo tienes derecho, no eres rechazado, eres amado por mí, y yo quito las marcas de rechazo. Dice que conquista la voluntad, y esto lo vamos a ver ahora sí, donde me quiero centrar. Nos conduce al descanso, a estar saciados y a sentirnos seguros en Él. Y vamos a ver el mayor ejemplo. El día de hoy celebramos que un día el Señor estuvo dispuesto a entregar su vida. Pero vamos a ver cómo es tan importante una acción antes a que el Señor pudiera ser crucificado para que ese momento se pudiera dar. Y si podemos ir, Almudena, por favor, a Marcos 14. Vamos a leer Marcos 14, del 32 al 37. Marcos 14, del 32 al 37 vamos a leer. Y dice: fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní. Y Jesús dijo, aquí antes de esto el pueblo había tenido la cena, ya habían celebrado la cena, y les dice: hey, acompáñenme. Dile al que esté a tu lado, leamos Marcos 14. Y el Señor les dice: acompáñenme, necesito que vengan conmigo. Y dice que van al huerto de los olivos llamado el Getsemaní. Y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Muchas veces nos dormimos, ¿cierto? Así es que despiértese un poquito si está como los discípulos. Y le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto. ¿Me ayudan a repetir esto? Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo ¿es qué? No los escucho. El espíritu, dice, está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. ¿Se imaginan? Ustedes están acompañando a alguien que está en profunda tristeza y en vez de acompañarlo, bueno, me quedé dormido porque ya no hay yo qué más hacer. Y dice la escritura que los regresa y los encuentra dormidos porque ellos no sabían qué hacer. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen, pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores.
levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Dice la escritura que el Señor tiene la cena con ellos, tiene la última cena con sus discípulos, la preparan, les habla, les dice, hey, hagan esto, les da instrucciones y terminan y le dice, acompáñenme, quiero que vengan conmigo. Y escoge a 3 de ellos y con ellos abre su corazón y les dice, ¿saben? Estoy tan angustiado. Mi alma, mi ser, mi corazón está tan angustiado. Vengan, acompáñenme a orar. ¿Cuántas veces muchas de las personas que amamos y que están en medio de nosotros nos dicen, hey, acompáñanos a orar? ¿Realmente oramos? ¿O solamente decimos sí? Y hasta ahí queda y nos olvidamos, ¿no? Algo similar le pasó al Señor. El Señor se lleva a 3 de sus discípulos y les dice, oren, vengan conmigo, estoy angustiado. Y la escritura describe una angustia profunda, una angustia realmente fuerte que él tenía en su corazón, y les dice a sus discípulos que lo acompañen y ellos se quedan dormidos. Y el Señor llega y se postra, dice que se tira en la tierra y le dice al Señor, dice, Señor, por favor te lo pido, si es posible que esta copa pase de mí, por favor ayúdame. Y muchas veces nosotros clamamos, ¿cierto? Delante del Señor, Señor, si es posible, quita esto delante de mí. Y el Señor dice, pero que no sea lo que yo quiero, sino que se cumpla tu voluntad. Y las 3 veces que él va y ora, hace la misma oración, una y otra vez, y le dice, Señor, por favor, si es posible que esta copa pase de mí, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué es lo que el Señor Jesús estaba haciendo, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Que el Señor iba y derramaba su corazón. Lo leemos ahí, dice que él estaba angustiado. ¿Qué era lo que le angustiaba al Señor Jesús? Mi esposo nos compartió hace un tiempo acerca de lo duro que fue la crucifixión del Señor, cómo todo lo que le hicieron estaba planeado y era tan fuerte, tan difícil aún para nosotros de escuchar, y nos compartió los nervios que atravesaban. ¿Se acuerdan? Era eso lo que tenía el Señor en angustia tan fuerte. ¿Qué era lo que angustiaba al Señor tanto? Le angustiaba a él. Desde que el Señor vino a esta tierra, mis amados hermanos, él sabía lo que él venía. Él sabía lo que estaba escrito de él. Él sabía lo que él tenía que hacer, lo que él tenía que desarrollar. Él sabía que iba a sufrir. Él lo sabía. ¿Tenía él un conflicto de intereses? ¿Estaba angustiado por el dolor físico que iba a sufrir? ¿Estaba angustiado por todo lo que le iba a doler a su cuerpo? Recordemos que él era humano. Pero esa no era la angustia que Jesús tenía. La angustia que el Señor tenía es porque desde el momento en que él nació y tuvo conciencia, él vivió escuchando la voz de Dios. Él vivió caminando con el Padre toda su vida, obedeciendo a Dios. Pero él sabía que cuando llegara a esa cruz, iba a haber un momento en que el Padre se iba a desconectar de él, porque toda la iniquidad iba a caer sobre él, y la angustia de él era dejar de sentir a su Padre cerca, porque sabía que no podía vivir sin él. Él no sabía si él iba a poder soportar que el Padre se alejara de él y cayera sobre él toda la iniquidad del mundo para poder salvarnos. Y eso producía en él una angustia tan profunda, porque había caminado de la mano de su Padre toda su vida. Nunca él había hecho, y lo leemos en la Escritura, algo contrario a lo que el Señor le mandaba. Él siempre decía, lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. Lo que mi Padre me dice, eso hago.
hago. Si el Señor me manda para allá voy. Si el Señor me regresa, me regreso. Y eso lo vemos en la Escritura. Pero él entró en una angustia porque sabía que llegaba la hora en que el Padre se iba a apartar de él. Y ese temor le estaba consumiendo por dentro, porque no sabía si él podría soportar. Venía lo más duro para él: separarse del amor de su Padre, separarse de la presencia de su Padre. Y él estaba angustiado y les decía a sus discípulos: vengan y oren conmigo, tengo una angustia. ¿Cómo estaríamos nosotros? En lo físico nosotros estuviéramos en angustia, porque a quien le gusta, ¿verdad?, sufrir tanto, como lo clavaron, como lo azotaron. Pero la angustia de él era la angustia de la separación que vendría sobre él por amor a todos. Y él iba y le decía: Señor, voy a hacerles una pregunta. ¿Creen que el Señor iba y le decía: ay, Jesús, por favor, que esto no se haga? Eso era lo que el Señor se refería cuando decía: si es posible que pase esta copa. Era lo que él quería decir. El Señor decía: ay, Padre, si hay otra manera de que el mundo pueda ser salvo, si hay otra manera de que el mundo pueda ser reconciliado contigo, sin que tú te tengas que apartar de mí, te pido que así sea. Pero siempre decía: pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tu voluntad sea hecha. Pero él sufría por esa separación que él sabía que venía, que era lo más duro para él de vivir. El ser apartado. Nunca en su caminar él estuvo apartado del amor y de la presencia de Dios. Él vivía en una comunión, y esa comunión iba a ser quitada porque todo el peso de la iniquidad tenía que caer sobre él. Y eso le asustaba, y eso lo tenía con esa angustia tan grande. Dice la Escritura, si me pones 2 Corintios 5, Almudena, por favor. 2 Corintios 5, 21 dice: Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Les quiero hacer una pregunta, y allá atrás, por favor, se me están distrayendo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Era justo? No me responda de un solo, piense un segundo. ¿Era justo que Jesús muriera en la cruz? Ya que lo haya pensado, dígame su respuesta. ¿Era justo que Jesús muriera en la cruz como sacrificio por cada uno de nosotros? ¿Qué pensamos? ¿Era justo o no? ¿Sí o no? No los escucho. ¿Estamos divididos? ¿Era justo que Jesús muriera y entregara su vida en la cruz por amor a nosotros? Recuerden una cosa: lo que es justo para nosotros no es lo mismo que es justo para Dios. Y para nosotros en la humanidad decimos: no era justo. Pero Dios no hace nada injusto. Así que para Dios era justo que Jesús entregara su vida en la cruz, porque Él no puede hacer nada injusto. Nada de lo que nuestro Padre hace es injusto. Desde la perspectiva humana nosotros decimos: no era justo. Para el Padre era justo que su Hijo entregara su vida para poder reconciliar a todos. No era justo que todos se perdieran por uno que había fallado, Adán. Pero era justo delante de los ojos de Dios que el segundo Adán entregara su vida para que pudiera traer al mundo a Él. Y en nuestra mente humana es difícil de comprender, porque uno lo primero que dice: no era justo. No era justo para nosotros, era justo para Dios, porque su justicia es tan maravillosa y tan diferente a lo que nosotros
categorizamos como justo. Dice la Escritura que Él hizo que Cristo fuera esa ofrenda hermosa por nosotros. Si me puedes poner Hebreos, Almudena, por favor, 5. Vamos a leer Hebreos 5 del 7 al 8, donde nos muestra un poquito. Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Miren lo que decía el versículo pasado. Dice que Jesús, mientras estuvo en la tierra, hizo oraciones delante del Padre y Él le concedió. Qué difícil para entender que Jesús estaba en el momento, en el Getsemaní, orando. Él sabía que Jesús le podía contestar, le podía responder, porque Él lo vivió toda su vida. Y Él iba delante del Señor y le decía, por favor, con lágrimas. Sudaba gotas, dice la Escritura, como sangre. Y Él va y clama delante del Señor. Y el Señor le responde, no le responde. Cuando estaba clamando, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. ¿Le responde o no le responde el Señor? Le responde, pero no como de pronto nosotros esperamos. Pero el Señor le responde su oración. Y muchas veces a nosotros nos cuesta cuando el Señor responde nuestra oración de una manera diferente, ¿cierto? A lo que nosotros esperamos. El Señor Jesús clamaba ahí en el Getsemaní. El Getsemaní, yo no sé si todos saben, era un lugar donde machacaban las olivas, exprimían las olivas para sacar el aceite, para poder tener el aceite. Y ahí el Señor estaba derramando su alma. Ahí Jesús estaba siendo machacado. Ahí Jesús estaba siendo aplastado, sacando el mejor aceite aún. Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había vivido, ahí estaba siendo machacado. Y ¿saben una cosa, mis amados hermanos? Cada uno de nosotros vamos a llegar a ese momento, a ser machacados para que salga lo mejor de nosotros, el mejor aceite, porque fue el mejor aceite de Jesús. Para muchos dirán, fueron las sanidades, los milagros, los prodigios. El mejor aceite de Jesús fue ahí, sacado, exprimido, donde Él luchaba porque no quería separarse del Padre, porque estaba con ese temor. No es que no quisiera, pero estaba con ese temor, nunca lo había experimentado, no sabía y estaba angustiado. Y ahí su ser fue machacado, su espíritu fue quebrantado, tanto que se manifestó en lo físico. Si me puedes poner por favor, Almudena, Romanos 8:37. Pero espérame, ¿cuál leímos ahorita? No, perdón. Corintios 5:17, por favor, Almudena, sorry. Segunda de Corintios 5:17. El Señor Jesús tenía que pasar por el Getsemaní. Segunda de Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. ¿Por qué nosotros podemos decir que somos hechos unas personas nuevas? Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo, por lo que Él se entregó, por lo que Él sufrió, por lo que Él fue machacado, por lo que Él fue herido, por lo que Él fue golpeado, por lo que Él fue quebrantado.
Tú y yo ahora tenemos acceso a ser una persona nueva. ¿Fue fácil para Jesús? No. ¿Te costó a ti? No. Pero eso no significa que no era valioso. Que el precio que Jesús pagó no fuera valioso. Fue demasiado el precio. Lo que tú vales, el valor que el Señor te puso a ti y a mí fue extremo. Iglesia, y seguimos muchas veces caminando como si no valiéramos nada, como si no fuéramos nadie, como si fuéramos víctimas de todo lo que nos pasa, lo que vivimos, cuando el precio que Jesús nos puso a cada uno de nosotros fue altísimo. El valor que el Señor dijo, José Luis vale mi hijo, Jimena vale mi hijo. Cada uno de nosotros que hemos conocido y los que faltan por entrar, teníamos el valor de entregar a su hijo. Eso es lo que nosotros somos delante del Señor, lo que nosotros valemos delante de Él. Y a través de lo que Jesucristo hizo, es que ahora nosotros somos hechos personas nuevas. No es que eres muy bueno, no es que tienes algo maravilloso, no teníamos nada, no éramos nada, estábamos separados, alejados, muertos. Pero a través del sacrificio de Jesús es que ahora podemos disfrutar, es que ahora podemos gozar, es que ahora podemos estar seguros, es que ahora podemos entender que tenemos un Padre que nos ama y que no nos va a librar de que pasemos momentos difíciles, pero que sí va a estar ahí con nosotros cuando los tenemos que pasar, que nos va a acompañar y va a cambiar nuestro corazón si nosotros somos lo suficientemente humildes para rendirnos delante de Él. Nuestro corazón será cambiado para que su voluntad triunfe. Más allá de lo que yo quiero, más allá de mi deseo. Mis amados hermanos, porque a veces estamos tan metidos en lo que yo quiero lograr aquí, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo,